Muy buenos días a todos. Shalom, Shabuato para todos. Qué bueno haberlos saludado a cada uno de ustedes en esta mañana y que podamos tener un tiempo, como siempre, arrancando la semana para eh, aprender algo de la Torá. Ese es el objetivo siempre. Quizás el objetivo mayor del hombre siempre es aprender cada día algo nuevo. Y hoy tenemos un tema muy interesante mm, por el consejo de un suegro. Así que gracias por los suegros, los bendecimos a las suegras y a los suegros. Y hoy vamos a hablar de suegros, la Torá. De hecho, una porción de la Torá habla acerca de un suegro, una porción. El nombre de Jetro en su hebreo Itro eh, tomó ese nombre. Toda la porción que leímos durante esta semana, desde Éxodo 18 hasta el 20, se llama la parashá en hebreo o la porción Itro, precisamente porque en el capítulo 18 eh, aparece este personaje. Es un Entonces, personaje me voy a poner a estudiar misterioso, mientras es un bajar personaje ahorita. bastante misterioso. Voy a poner aquí en silencio, regálame un segundo. Ya estamos aquí en silencio. Es un personaje bastante misterioso que aparece en la Torá, en la vida de Moshe, y da un consejo impresionante que se aplica en todos los aspectos de nuestra vida como padres, como líderes, también en nuestras empresas, en nuestras congregaciones, en las comunidades, por supuesto que sí, y va mucho más allá, como es el título del tema de hoy. El Eterno busca jueces para su reino. La Biblia nos muestra que al final, después de la venida del Mesías, habrá jueces y que serán precisamente los santos los que han de juzgar la tierra. Así que en la porción de hoy vamos a encontrar las características de esos jueces. Y antes de la oración, quiero hacer el repaso de la porción. Arrancamos en el capítulo 18, donde Yetro o Jitro o Jetro en nuestras traducciones en español visita a su yerno Moshe, Moisés. Recordemos que Moshe había huido de Egipto en algún momento cuando estaba ya educándose, tenía el perfil de ser un próximo faraón, pero él ve a su pueblo, un egipcio que está atacando a un hebreo y él se interpone, lo golpea, es la escritura que le causa la muerte, lo tiene que enterrar. Finalmente el faraón se entera de ese homicidio y Moshe tiene que huir desde Egipto hacia el oriente, lo que hoy es Arabia Saudita. En ese momento era tierra de Madián o Midian en hebreo. Allí fue donde conoció a su esposa Sífora o Séfora. Tuvo dos hijos, uno llamado Gersón o Gerson, que significa extranjero, fui en la tierra, y el otro Eliezer, muy conocido también en la escritura, Eliezer, que significa Dios es mi ayudador. De hecho, Lázaro, a quien Yeshua resucita, en hebreo es Eliezer, el Dios que me ayuda. Y por supuesto, allí establece sus relaciones con su suegro Jetro. Jetro era un sacerdote de Midian. Recordemos que en las culturas hebreas, especialmente del Medio Oriente, el sacerdote también era el líder. Está muy unido, hay una relación muy cercana entre el líder de aquella o de aquellas naciones con el sacerdocio. Así que Jetro también era el sacerdote, quizás era un líder prominente. Cuando Moshe se devuelve para Egipto para sacar a su pueblo Israel de Egipto, él decide que Séfora se devuelva donde Jetro. Y eso está allí en el versículo 18 del capítulo 1 de Éxodo. Estamos todavía en el resumen, donde dice que oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moshe y con Israel y cómo los había sacado de Egipto, y tomó Yetro, suegro de Moisés, a Sífora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Así que vemos que en algún momento Moshe, quizás en el camino o al llegar a Egipto, dice la literatura hebrea que él decide en secreto enviar a Sífora a Jetro, a su suegro, porque no quiere tener dificultades allí, que
que sufran algunos problemas y dedicarse a su labor de sacar al pueblo. Bueno, muy bien, aquí encontramos el evento en esta porción donde Jetro regresa con Sífora. Él muy amablemente decidió cuidarla junto a sus nietos. Aquí es donde le da un consejo impresionante, ya lo vamos a ver. Eh, y en el capítulo 19, que hoy no lo vamos a tocar porque la paracha tiene tantas cosas que no alcanzaremos a tocar, pero si queremos repasarlo, en el capítulo 19 el pueblo se prepara para presentarse delante de Dios allí en el monte Sinaí, hacen un pacto con el Señor, y aquí es donde podríamos decir que es el inicio de las bodas del Cordero. En la boda hebrea tiene dos fases: la fase de compromiso, donde el novio lee las compromisos o los votos, diríamos hoy, los votos matrimoniales, le lee los votos matrimoniales a la esposa, a lo que él se va a comprometer, y a su vez ella también. Esa es la primera parte donde hay un compromiso, quedan desposados. De hecho, recordemos la historia del Brit Hadashah en el Nuevo Testamento, aparece María y José, o Miriam y Joseph, padres de Yeshua, que estaban desposados, es decir, estaban en la primera parte del matrimonio. Hay un compromiso donde el novio se va a hacer compromiso y se aleja para ir a preparar una casa donde vivir. Por eso Yeshua también le dice a su pueblo, voy a preparar un lugar para vosotros. Entonces, hay una primera parte que es el voto matrimonial. Aquí precisamente estamos, Israel escucha el voto matrimonial, que son las 10 palabras conocidas popularmente como los 10 mandamientos, pero realmente son las 10 palabras. De hecho, en el hebreo dice Aseret, son 10 palabras. Aseret de Barín viene de palabra, Aseret de 10 palabras, y las 10 palabras contienen mandamientos, que es la base o el resumen de la Torá, que son preciosas, palabras preciosas que aparecen allí de parte del Señor. Y finaliza la porción en el capítulo 20, donde el pueblo le dice a Moshe que el Eterno no hable con ellos directamente, que él sea el intermediario, siendo una figura perfecta, una figura mesiánica perfecta, Moshe, de ser ese intermediario, de ser el mediador del pacto, como lo es Yeshua, el mediador del nuevo pacto entre el Eterno y nosotros. Bienvenida, Sandra. Por allí yo te voy a entrar. Bendiciones. Gracias, Shalom. Qué bueno saludarte. Muy bien, vamos a orar y vamos a arrancar en esta mañana. Abba, Padre, te damos gracias porque nos das el privilegio de poder abrir tu Torah. Es la labor más grande que podemos hacer como seres humanos, buscarte cada día, ir a la fuente, ir al pozo y sacar aguas vivas. Que tu palabra, Señor, no llegue a ti vacía, la palabra que has enviado desde el cielo, tu Torah, pero también el Mesías que enviaste desde el cielo, sino que produzca en nosotros el querer como el hacer, que seamos hacedores de la palabra. Bendice, Señor, a cada persona aquí, a cada oyente, a quienes escucharán también después. Los bendecimos, Señor, y también oramos por las necesidades. Que todos, Señor, estemos unidos, como es tu voluntad en la Torah, que estemos unidos para recibir al Mesías, para reinar con el Mesías en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Ve, amén. Muy bien, vamos a ubicarnos en la porción de esta semana, ya en la presentación. Y aquí nos vamos a ubicar en el capítulo 18. Muy bien, aquí está Yetro, el suegro, qué bendición por los suegros, ¿cierto? Eh, Visita a su yerno Moshe, y fíjense lo que ocurre en el versículo 5 del capítulo 18. Dice que el Jetro, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moshe en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Allí estaba. Moshe ya había llegado a Oreb justo después de una guerra. Y si ustedes miran en sus Biblias el capítulo 17, acaba de pasar una guerra donde Amalek, un personaje eh, bastante importante en la escritura, porque siempre ha procurado el mal de Israel. De hecho, Amán, allá
en Medo-Persia, en la época de la reina Esther, Amán es un descendiente de Amalek, y Amalek atacó, dice el capítulo 17, por la retaguardia. A los más débiles, a los más cansados, atacó por la retaguardia. O sea, de una manera muy hostil, eh, atacó a Israel. Aquí ya sabemos que hubo una guerra donde el Señor, dice la mano del Señor que acabó con Amalek en aquel entonces, pero siempre, dice el Señor, versículo 16 del capítulo 17, habría guerra de Amalek de generación en generación y la habrá. Así que aquí tenemos otra visita totalmente opuesta, totalmente antagónica. La primera, Amalek lo visita de una manera cobarde para atacar a Israel. Aquí Yetro, todo lo contrario, lo visita de una manera amigable, dando honra al Dios de Israel, siendo que él era extranjero y quizás adoraba a otros dioses, siendo sacerdote allá en Madián, pero de otra manera, un extranjero con una visita muy diferente, tal cual como tú y yo, el Señor quiere que nos acerquemos a Él, siendo antiguamente extranjeros antes de conocer al Mesías, ahora injertados en Israel gracias a la fe en Yeshua. Y entonces dice la escritura que estaba Israel allí acampando en el Sinaí. Y dijo a Moshe, yo tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y tus 2 hijos. Y Moshe salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Fíjense cómo trataba Moshe a su suegro. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban. Y vinieron a la tienda. Y Moshe contó a su suegro todas las cosas que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios que habían pasado por el camino y cómo los había librado a Adonai. Así que tomó el tiempo Moshe en esa conversación de contarle cómo Adonai se le presentó después de la zarza ardiente, los milagros en Egipto, los prodigios o los golpes, llamados plagas, pero en el hebreo es golpes que el Eterno dio a Faraón, especialmente a sus dioses, cada una de las 10 plagas, y cómo los sacó después de haber celebrado el Pesaj por mano fuerte. Desde que salen de Egipto hasta este momento allí, donde está Moshe hablando con Jetro, han pasado casi 3 meses. Recordemos que Israel sale en el mes primero, en la primavera, en el mes de Nisan, donde celebran la Pascua, el Pesaj, en el día, en la noche de ese día 14, ya el día 15, noche en que salen de Egipto, que será una noche de guardar de generación en generación, dice donde quiera que habitéis. Este año nos caerá el 6 de abril, será la noche de Pascua, para que todos los que somos Israel, por la fe en el Mesías también guardemos esa noche de salvación. Y le contó cómo el Señor los sacó, cómo la nube los había guiado por el desierto, cómo el Señor les dio aguas, endulzó las aguas allá en Mara, cómo encontraron las 12 fuentes de Elín, donde pudieron beber, cómo salió agua de la roca, cómo el Señor los libró de la mano de Amalek. Tenía muchísimas cosas que contar Moshe a su suegro, cómo el Eterno los había librado. Fíjense que la mejor predicación es el testimonio. Moshe se dedicó aquí a contar cómo el Señor lo había librado a él y a su pueblo. Contó su testimonio. Por eso es tan hermoso contar testimonios, porque a través de nuestro testimonio, de cómo el Señor nos ha ayudado, es que podemos dar la mejor predicación. Esa es la mejor predicación. Y fíjense lo que hace Yetro después de escuchar este testimonio de Moshe en el versículo 9, se alegró, versículo 9, capítulo 18, se alegró Yetro. Esa palabra alegrar en hebreo tiene mucho que ver con ser parte de. La alegría en la Torá tiene que ver con ser parte de. No hay mayor alegría que ser parte de Israel. Así que Yetro dice que se alegró de todo el bien que Adonai había hecho a Israel y al haberlo librado de las manos de los egipcios. Y aquí hace algo extraordinario, versículo 10, que hizo también Eleazar, el siervo de Abraham, cuando encontró a esposa o a Rebeca, esposa para Isaac. Dice, Baruch atah Adonai, que es la manera en que arrancamos nuestras oraciones en las mañanas,
diciendo Baruch atah Adonai, o bendito sea el Eterno. Cuando en la mañana arrancamos nuestra oración diciendo, bendito Señor, porque nos das la vida, porque nos das la inteligencia, el aire, nos das un cuerpo, porque bendices a Israel, porque nos has injertado, hace parte de las bendiciones que de generación en generación hemos venido haciendo. Quizá Yeshua también hizo esas mismas bendiciones. Si alguno de ustedes quiere saber algo acerca de esas oraciones, nos avisan y empezaremos a llegar material para sus oraciones matutinas. Así que aquí Yetro hizo esa bendición, dijo, Baruch atah Adonai, bendito, bendito sea Adonai, que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón, y que libró al pueblo de mano de los egipcios. Ahora, dice Yetro, ahora conozco, dice la escritura, cuál es nuestro objetivo. Adonai dice, en conocerme y entenderme. Aquí Yetro dice precisamente, ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses. Esta frase para nosotros puede ser sencilla, para algunos podría ser frase de cajón, que Adonai es más grande que todos los dioses, sí, todos decimos que sí, pero es que para Yetro, un sacerdote de Midian, donde se adoraban quizás otros dioses, dice la literatura hebrea que Yetro pudo haber conocido todos los dioses del Medio Oriente, y al conocer a Adonai dijo, Baruch atah Adonai, conozco que Adonai es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Yetro, su hijo Moisés, holocaustos y sacrificios. Fíjense que él hizo un holocausto, un sacrificio. Y vino Aarón, el hermano de Moshe y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moshe delante de Adonai. Fue algo extraordinario lo que pasó aquí. Yetro reconoce al Dios de Moshe que está por encima de todos los dioses. Aquí hubo una aceptación del Dios de Israel. Cuando tú aceptas al Dios de Israel, tú ofreces, tú haces una tevilá o un bautismo, la manera en que yo tradicionalmente, a través de todas las edades, cuando tú reconoces al Dios de Israel, tú das tu vida a través de una tevilá, o sea, haces un bautismo o haces una ofrenda. Hay una relación entre ellos. De hecho, vemos en el capítulo 19, no es tema de hoy, cómo Israel hizo tevilá, cuando el Señor les manda a lavar sus ropas, hacer tevilá. Ellos tuvieron que haberse sumergido con sus ropas para estar limpios para escuchar las 10 palabras. Muy bien, aquí en el tema de hoy, aquí encontramos a Moshe, dice que al día siguiente, después de este evento, Moshe se sentó a juzgar al pueblo. Versículo 13, capítulo 18. Moshe se sentó a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moshe desde la mañana hasta la tarde. Moshe tenía mucho trabajo. Él solo se sentaba en su tienda y venían a él. De hecho, esa tienda se le llamaba la tienda de la cita. Eh, las personas venían a él para presentar sus problemas. Por ejemplo, pronto que alguien dañó el becerro del otro, o alguien de pronto robó algo, alguien dijo mentiras sobre algún asunto, dio un falso testimonio, o un hijo atacó a su mamá, o un siervo se peleó con otro siervo. Traían todas las dificultades, todos los problemas, y Moshe era el juez. Él era el juez, y dice la Biblia que se sentaba desde la mañana hasta la tarde. O sea, andaba muy ocupado, no tenía tiempo, quizás no tenía tiempo ni para la familia, ni para comer. Eh, Así que, versículo 14, viéndolo Yetro, el suegro de Moshe, todo lo que él hacía, le dijo, ¿qué estás haciendo? Le dijo a su yerno, ¿qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moshe le contesta, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo. Así que Moshe es el juez, él tiene la posición del juez y él juzgaba de acuerdo al conocimiento de la Torá o de las leyes que ya el Señor había entregado hasta ese momento, lo que él conocía, y declaró las ordenanzas de Dios y sus leyes. Así que todo el asunto venían a él y él daba el veredicto. Hasta ese momento, Dios no le había dicho que
instruyera a su pueblo en las leyes para que pudieran tener discernimiento. Todos los asuntos venían a él directamente. Y aquí está el consejo de Yetro, versículo 17. No está bien lo que haces. Fíjense que a veces queremos hacer todas las cosas solos, ¿no? Queremos, y eso pasa mucho en nuestra vida laboral, en todos los aspectos, incluso en las congregaciones. Queremos hacer todo solos, queremos que todo funcione y eso implica, en algunos sentidos o en algunos momentos, trae un espíritu de control, trae consigo un espíritu de control. Bueno, Moshe sentía que tenía que hacerlo solo, que no había nadie más para hacerlo, así que se imaginan la fila o los turnos que tenía ahí en su tienda para atender durante todo el día y pues no tenía tiempo para nada más, ni siquiera quizás para comer, no se podía parar de allí. Y su suegro le dice, no está bien. Así que aquí viene una lección interesante, no podemos hacer todo solos, no podemos hacer todo solos, no podemos comernos una vaca entera, no, la vaca hay que comerla por pedacitos entre varias personas. Muy bien, Moshe quería hacerlo todo solo. Y su suegro le dice, no está bien, desfallecerás, versículo 18. Tú vas a desfallecer, ¿cierto? No va a poder, va a acabar estresado, diríamos hoy en día, ¿no? Va a acabar estresado. Y también el pueblo, porque no se va a sentir atendido, o sea, ni lo uno ni lo otro. Cuando una sola persona quiere hacer todo y no nombra líderes para que le apoyen en sus diversos asuntos, pues va a acabar haciendo todo solo y no va a prosperar el pueblo. En pocas palabras le dijo Jetro, no vas para ningún lado porque ni este pueblo que está contigo ni tú. El trabajo es demasiado pesado para ti solo, le dijo Jetro. No vas a poder, tú no puedes hacerlo tú solo todas las cosas. Y ahora viene el consejo que está aquí en pantalla. Aquí vemos el consejo de Jetro. Eh, y le dice, escucha, le dice Jetro, Shema, Shema. Cuando en hebreo se pronuncia esta palabra Shema, quiere decir que no solamente sea de oídos, sino implica un hacer. Cuando en el pensamiento hebreo se habla de Shema, no es solamente hablar por hablar. Y ya lo hemos dicho aquí muchas veces, lo volvemos a decir, eso es pensamiento griego. El pensamiento griego es de sentarnos en una congregación, en un aula, en el ágora, a hablar de teología y a discutir y solamente hablar por hablar. No, en el pensamiento hebreo, cuando se habla, cuando se dice Shema y tú escuchas, tienes que hacer. O sea, no implica solamente escuchar, es poner en acción. Shema, dice suegro de Moshe, ahora mi voz, y yo te aconsejaré. Así que Yetro viene de una tierra lejana, un extranjero que adoraba a otros dioses, pero antes ha reconocido al Dios de Israel, ha hecho holocaustos y viene como un consejero, ¿sí? Así como nosotros a través del Ruach, el espíritu de Adonai, eh, podemos tener consejo. Aquí Yetro se convierte en ese consejero para Moshe y dice, y Adonai estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, es decir, sigue siendo el representante, porque Moshe era el representante, era ese intermediario, esa figura mesiánica entre el pueblo y Hashem, y somete tú los asuntos a Dios. Y aquí le da un consejo impresionante. Segundo consejo, enseña a ellos las ordenanzas. Fíjense que para tú prosperar en tu empresa, para que tu empresa pueda crecer, tú tienes que enseñar, tienes que capacitar, diríamos nosotros. Lo mismo que con nuestros hijos, a nuestros hijos tenemos que enseñarles, no basta con juzgar cuando tienen un asunto, tenemos que enseñarles. ¿Y qué les enseñamos? Por mucho tiempo hemos escuchado la frase de que los niños no traen su manual debajo del brazo. Pues sí, sí lo traen y está en sus manos y se llama escritura. Específicamente, la Torá. Allí está el manual de cómo guiar a tu hijo en los caminos del Señor
en el camino de su vida, en la elección de su vida, en sus decisiones que tenga que tomar en cada una de las etapas de su vida. Así que es importante enseñar a nuestros hijos, a quienes nos siguen, si tú eres líder en una comunidad, en una congregación, tu labor es enseñar. Si eres líder en una compañía, en una empresa, tu labor es enseñar, decimos en nuestros términos empresariales, capacitar. Cuando tú capacitas y acompañas, evalúas lo aprendido y observas, eso hace que tú vayas formando líderes. La forma o el método de formar líderes es viendo las capacidades, enseñando, capacitando, pero también evaluando y haciendo una retroalimentación, porque después de ello los debes, no los puedes, los debes empoderar. Tú debes empoderar a la gente o a tus líderes para que ellos hagan lo mismo como si tú mismo lo estuvieras haciendo. Tienes que escoger personas y capacitarlos de tal forma que ellos lo hicieran como si tú mismo estuvieras haciendo la labor. Muy bien, lo mismo pasa aquí. En este caso, el consejo de Jetro es enseñar. Tenemos que enseñar Torah. Aquí está. Enseña las ordenanzas y las leyes. ¿Dónde está eso? En la Torah. Allí es donde encontramos las ordenanzas y las leyes. ¿Qué debes hacer para casarte? ¿Qué hay que hacer en un juicio? En las compras, cómo es restituir a una persona, cómo es comportarte con tu esposa, qué hacer cuando hay divorcio, cuando hay adulterio. Allí está todo en la Torah. Muy bien. Aquí el consejo es enséñales. Muy buen consejo. Y es lo que hacemos, pues todas las comunidades y las congregaciones es enseñar. Esa es nuestra labor, enseñar. ¿Qué debemos enseñar? Las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino. ¿Qué es el camino? Bueno, en la escritura encontramos versículos que nos dicen que el camino es la escritura. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. El camino es la palabra del Señor, pero también Yeshua, que es la Torá hecha carne o la palabra viviente, el maná, el alimento que descendió del cielo, dice, yo soy el camino. Él es el camino. Así que aquí Yetro le estaba diciendo, muéstrales al Mesías, muéstrales al Mesías. Así que nuestra función como líderes debe ser enseñar a nuestros hijos, a quienes nos siguen, las ordenanzas, las leyes, pero también hay que mostrar al Mesías, hay que mostrar a Yeshua, en español a Jesús, el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Tremendo consejo que da Jetro. Tienes que enseñar, porque cuando una persona, un hijo, aprende acerca de las ordenanzas, de las leyes que están en la Torah, de cómo comportarse en cada una de las etapas de su vida, él va a tener algo muy importante y se llama discernimiento. Cuando una persona tiene el conocimiento, puede discernir, ¿cierto? Dice la escritura que el pueblo se perdió por falta de conocimiento. En mi corazón he guardado tus dichos, dice David, para no pecar contra ti. Cuando un hijo crece teniendo la Torah en su corazón, repitiéndolas al amanecer, al atardecer, como es el mandamiento del Deuteronomio 6, él va a saber cuando se enfrente a una decisión en su colegio, seguir o no seguir, hacer, no hacer, ver o no ver. Él va a tener unos dichos en su corazón y va a tener discernimiento. Aquí es el mayor consejo que da Petro. Enséñales, muéstrales el camino, muéstrales a Yeshua y lo que han de hacer. Y aquí viene un consejo impresionante en el versículo 21 del capítulo 18. Dice, además, dice él, escoge. Ya vamos a ver qué significa esta palabra de escoger, que va mucho más allá de ver currículums, como lo hacemos hoy en día en nuestras empresas. Muéstreme las hojas de vida y escogemos, va mucho más allá, ya lo vamos a ver. Dice, escoge tú entre todo el pueblo. O sea, tenía que recorrer, Moshe tenía que conocer a su pueblo, dice él, varones o ish, eso puede aplicar también a todo el pueblo, o sea, hombres y mujeres, de virtud.
dice él, la primera característica. Y aquí está el perfil. Cuando vamos a escoger una persona en las compañías, a seleccionar, pues hacemos un perfil del cargo. Debe tener estos estudios profesionales, debe tener una experiencia, un conocimiento, debe tener actitudes de liderazgo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí está el perfil, y lo estamos leyendo, el perfil del líder que Adonai busca. El Señor busca líderes para su reino, busca jueces, porque en el fin del tiempo, dice la Escritura, que los santos juzgarán la tierra. Es decir, el Señor pondrá jueces y los buscará entre su pueblo, entre los santos que tengan estas características, Él los pondrá a juzgar, a liderar la tierra. O sea, los santos tendremos la potestad y quienes desarrollen estas características, especialmente de poder ser líderes en juzgar la tierra junto a Yeshua. Y aquí viene el perfil. La primera es varones de virtud. La primera característica. La segunda característica del perfil del cargo es temerosos de Elohim, temerosos de Yud-Hei Bab-Hei. Tercero, varones de verdad, varones de verdad. Y la cuarta característica, que aborrezcan la avaricia. Ese es el perfil. Jetro, que era un líder impresionante allá en Midian, porque para dar estas características ahora reconoce al Dios verdadero, le dice, Moshe, tú no puedes hacer todo, tú no puedes gobernar todas las cosas, tú no puedes estar en todos lados, tienes que buscar líderes, porque si no, vas a terminar estresado, tu salud se va a deteriorar, no le dedicas tiempo a tu familia y el pueblo tampoco va a ser atendido. Entonces, primero, tú sigues siendo el representante ante el Señor, el mediador ante Dios. Segundo, enséñales las leyes. Tienes que enseñar. No puedes quedarte con el conocimiento solo. Por eso el Señor nos manda a todos a enseñar las leyes y enseñar a Yeshua, a mostrar a Yeshua. Tercero, escoge varones o mujeres con el siguiente perfil, que sean de virtud, temerosos de Dios, que sean hombres de verdad y que aborrezcan la avaricia. 4 características en el perfil de ese cargo que Moshe debía buscar en todo Israel. Y viene el siguiente consejo extraordinario también. Ponlos sobre el pueblo, es decir, empodéralos. Tú tienes que empoderar a la gente que está debajo tuyo. Tienes que darles ese poder para que ellos actúen como si tú mismo lo estuvieras haciendo. Ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, así que habían jefes de miles. Bueno, el pueblo de Israel era inmenso, a tal punto que cuando caminaban tenía que haber una columna de nube delante de ellos porque no se veía el que iba adelante, era mucha gente, se habían multiplicado. Así que tuvo que poner jefe de miles, había un jefe de 1000 y debajo de él había jefes de centenas, de 50 y de 10. Aquí hay un aspecto muy interesante en este consejo que da Jetro, porque el jefe de 1000, pues no iba a atender a los 1000, no podría. Ese jefe de 1000 tenía que atender a los jefes de centenas, así que el jefe de 1000 tenía 10 debajo de él, y esos 10 llevaban quizás los casos que no podían resolver ellos, estos jefes de centenas, y los elevaban al jefe de 1000 para poder tener consejo, saber qué hacer. Si el jefe de 1000 no podía, entonces lo llevaban a Moshe, así que Moshe eh, atendía a los jefes de 1000. Él entendía, los casos más graves que no podían resolver eran los que llegaban a Moshe. Y fíjense que esto es un modelo empresarial que hoy se usa en todas las empresas, incluso también en las comunidades o en las congregaciones que han adoptado este sistema de pequeñas células o grupos pequeños donde hay un líder que se debe empoderar, un líder que debe estar allí empoderado, capacitado, ¿cierto? Debe enseñar las leyes a los 10 que tiene consigo. Fíjense que una persona puede atender a 10 a 10 personas muy bien, y más en ese momento que todo el día lo estaban atendiendo, todo el día llegaban inquietudes, quejas, llegaban soluciones que tenía que estar dando o también impartir, enseñar, era función de ellos
enseñar y de acuerdo a su conocimiento, juzgar, poder tener ese discernimiento de decir qué es lo que se debe hacer. Eso es un modelo extraordinario que sigue vigente hoy para nuestras comunidades, para poder liderar a las personas cabalmente. 10 personas se pueden liderar y después tendrían que poner, si tu comunidad o si tu eh, pueblo crece, pues tendrían que poner otros líderes de 10. Tiene mucho sentido más tarde con el mandamiento del maaser o del diezmo. 10 familias podían alimentar, si sacaban la 10ª parte, podían alimentar a un líder de ellos, pero eso es otro tema que veremos más adelante. Así que aquí Jetro le da un consejo impresionante, a tal forma que estos líderes o esta cadena, ¿cierto? Esta institución que está poniendo Moshe aquí pudiera funcionar. Pero lo más importante, para que funcionara, estos varones, estos jefes, tenían que cumplir con este perfil de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ahora, ¿qué iban a hacer? ¿Cuáles son las actividades que iban a desarrollar estos hombres en esta estructura que debía funcionar cabalmente? Dice, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Ah, bueno, estos van a ser los jueces de Israel. De hecho, los jueces de Israel eran los que se sentaban a la entrada en las ciudades. Cuando Israel entró en Canaán y se estableció, los jueces se sentaban a la entrada, justo en los portones. Recordemos que si alguien venía corriendo por un homicidio involuntario, habían unas ciudades de refugio donde en las puertas estaban los ancianos o los jueces y ellos eran los encargados de juzgar. También vemos en Proverbios 31 que, hablando de la mujer virtuosa, su esposo, dice Proverbios 31, que lo leemos cada viernes al atardecer a nuestras esposas, eh, que su esposo se sienta en las puertas de la ciudad. Muy bien, eran los jueces, los honorables jueces, los que se sentaban allí. Así que podemos decir que aquí también nace la rama judicial que también tenemos en nuestros países, los honorables jueces a los que llevamos los casos, ellos son los que juzgan conociendo que la ley. Así que para que haya un pueblo, tiene que haber una ley, tiene que haber unos estatutos. La tenemos y es la Torá. Tiene que haber una rama judicial que se encargue de juzgar. Creo que en todos los países existe, obviamente no en todos, con ciertas excepciones, y también los encargados de hacer las leyes. En este caso, ya la tenemos. Nuestro Señor nos entregó las ordenanzas y las leyes. Sigue diciendo aquí el versículo 22, y todo asunto grave lo traerán a ti. De esa forma, Moshe podía empoderar, poder atender a su pueblo como si él mismo lo estuviera haciendo, pero a través de otras personas, y los asuntos graves venían a él. Eso se llama, en términos empresariales, apalancamiento. Tú te apalancas en personas que tengan cualidades importantes para estar allí y ellos a veces atienden o lideran a otras personas. Sigue diciendo Jetro, así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto haces, si esto haces, no solamente escuchas, sino haces, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. Si no, te vas a acabar, Moshe. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Así que aquí, esta porción de Éxodo 18, 19 al 23, hay un consejo impresionante que para todos los líderes, desde nosotros como padres, a nuestros hijos, pasando por los líderes en las comunidades, en el lugar donde tú vives, también puedes ser un líder comunal, en tu empresa o en otros sitios, aquí está el consejo para los líderes. Enseñar, guiarles en el camino, escoger líderes con ciertas cualidades que ya vamos a ahondar, ponerlos sobre el pueblo
para que de esa manera pueda atenderse. De ninguna otra manera. De hecho, pues podemos ver en nuestros sistemas eh, los gobernantes, que pues no solo tenemos un presidente, sino que tenemos también gobernadores, tenemos alcaldes, y a su vez hay alcaldías menores, en el caso de Bogotá, y otros líderes intermediarios en nuestras comunidades, también tenemos líderes comunales donde vivimos para poder tener un justo juicio y una atención para todos. Muy bien. ¿Qué hizo Moshe? Dice la escritura, lo puso en práctica. Dice el versículo 24 que Moshe Shema. Moshe oyó la voz de su suegro y hizo todo lo que le dijo. Qué versículo tan extraordinario. Moshe, un líder que con su vara y con el poder de Dios abrió el mar en dos, que con su vara, cuando tocó tierra, produjo diferentes plagas, eh, fue suficientemente capaz de ser humilde, de escuchar un consejo. Aquí viene otra cualidad de Moshe y que debemos tener los líderes. La capacidad de escuchar un consejo. A pesar de que ese consejo venga de un extranjero, venga de alguien que no es de nuestro pueblo, alguien que quizás no tenga las mismas capacidades que nosotros, pero aquí Moshe escuchó. No solo escuchó, sino hizo Shema. Hizo todo lo que se le dijo. Dice la escritura en el versículo 25 que Moshe escogió varones de virtud entre todo el pueblo de Israel y los puso sobre el pueblo de Israel, sobre miles, sobre cientos, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil subía hasta Moshe y ellos juzgaban el asunto pequeño. Muy bien, debemos empoderar líderes que puedan resolver los asuntos pequeños y los asuntos graves venían hasta Moshe. Dice el versículo 27 que despidió Moshe a su suegro y este se fue a su tierra. Vino con una misión extraordinaria, el suegro de Moshe, Jetro, para darle un consejo a tiempo, porque si no Moshe no había podido. El Señor mismo envió a Jetro para dar este consejo. Vamos a andar en esta parte que nos falta, en estas características que el Señor le da a Moshe, características o perfil de cargo que debían cumplir estos futuros jueces. Lo primero que le dice es que debía escoger entre todo el pueblo a estos varones. Esa palabra escoger en el hebreo hasá, es una raíz primaria, como ven aquí, esto está sacado del Strong, quiere decir, o su definición implica mirar fijamente. Tenía que observar. Moshe no solamente iba a recibir hojas de vida, currículums en su escritorio, sino él tenía que ir. Su función no era recibir, sino ir hasta el pueblo y mirar, observar entre todo el pueblo, dice la escritura, perdón, el Strong, percibir, contemplar, también se usa en la escritura, o tener una visión de. Es decir, él tenía que ir un poco más allá, tenía que mirar el testimonio de estas personas, cómo se comportaban con sus hijos, con su familia, en su comunidad, cómo se comportaban, cuáles eran sus acciones, cuál era su testimonio, qué decían de él. Moshe fue hasta allá porque en el consejo no solamente era ver currículums, sino ir, tenía que ir. Así que es a través de nuestro testimonio de lo que somos, ese es el primer punto en nuestra hoja de vida, cómo nos comportamos y más específicamente en nuestra casa, con nuestra esposa y nuestros hijos, cómo nos comportamos, qué testimonio tienen ellos de nosotros para que podamos ser jueces. La primera característica que debía buscar Moshe era varones de virtud. La mejor traducción, de acuerdo, si tú entras a Biblia paralela, sería hombres capaces. Un ejemplo de ello es cuando los hermanos de Joseph llegan a Egipto en los años de hambruna y se establecen en Gosén, y allí el faraón le dice, revisa si hay hombres capaces, utiliza esta misma palabra, hombres capaces, para que cuiden mis ganados. En otras versiones, podemos ver aquí, en la palabra Jail,
es la palabra apto del Strong 2482, 2428, y lo pueden ver en su Strong. Implica también fuerza, o sea, hombres fuertes, hombres que sean capaces, dice ejército, riqueza. Aquí está la traducción que está en nuestras Biblias hoy en día, virtud o valor o fortaleza, es decir, hombres que sean capaces de hacer eso. Ejemplos, en el caso de los hermanos de José, eran hombres capaces para apacentar rebaños, tenían esa virtud. Eh, en otros escenarios aparece esta misma palabra para hombres de guerra, hombres que estén aptos para la guerra, cuando Moshe debía escoger a los de 20 hacia arriba. Así que aquí podemos ver que cuando se habla de varones de virtud, o más bien capaces, quiere decir que son capaces para esa obra. Y te pregunto, ¿cuáles son tus dones? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus virtudes que tienes? Allá es donde el Señor quiere guiarte para ser un líder. En este caso, estaban escogiendo jueces, así que debían ser personas que tuvieran un buen discernimiento para ser jueces, personas que pudieran juzgar entre su derecha y su izquierda, pudieran tomar decisiones basadas en qué, en la Torá, o sea, deben ser hombres que fueran instruidos y que pudieran tomar decisiones sabias. Así que esto implica hombres capaces. Dice Shaul o Pablo, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. El Señor está buscando hombres capaces, hombres que tengan la virtud de hacerlo. Y en este caso, para ser jueces, debían tener discernimiento. El discernimiento se desarrolla conociendo la Torah. Cuando tú conoces sobre qué debes dar discernimiento, cuál es tu base, tú puedes dar un juicio, tú puedes emitir un juicio, un concepto. Estas personas que estaban nombrando Moshe jueces, más tarde se conocerían como el Sanedrín. El Sanedrín, en la época de Yeshua, era ese grupo de 70 más uno, que justo en la época de los apóstoles, ese más uno era Gamaliel, maestro de Pablo, que de hecho ellos tenían en el mismo templo, tenían un sitio o más de un sitio donde reunirse para poder juzgar aquellos asuntos. Fue en un concilio donde Gamaliel se puso en pie y dice, dejen a estos hombres en paz, porque si esto es de los hombres, se va a acabar, esto se va a acabar, no va a prosperar, pero si esto es de Dios, va a prosperar. Así que de pronto nos encontremos luchando contra estos apóstoles. Sabio consejo de Gamaliel. Estaban en un consejo de jueces. Bueno, aquí tenemos la génesis. En este momento, Moshe está conformando ese futuro Sanedrín de jueces. La segunda palabra, la segunda característica es temerosos de Dios. En el hebreo, aquí lo tenemos, el 3373 de Strong, Yare, aquí está la palabra Yare, la Aleph es muda, aquí está la palabra Yare, significa temer, o me gusta esta definición, temor reverente. En el concepto hebreo, el temor de Dios no implica temerle a Dios, no implica tenerle miedo a Dios, es saber delante de quién estás tú, delante del Elohim, invisible, creador y sustentador de todas las cosas, que nadie ha visto, porque si alguien lo ve, muere, y por eso nos envió a su imagen visible, que es la que se ha presentado delante de nosotros, conocido como Yeshua, Hamashiach. Así que cuando somos temerosos de Dios, sabemos delante de quién estamos. Él no es el amigo, Él no es el parcero, Él no es uno igual a nosotros, es un Dios infinito. Eso es tener temor, saber delante de quién estoy. Y eso hace el temor o la reverencia, que es una buena traducción, hace que yo le obedezca, le obedezca por amor, por supuesto, le obedezca por amor y quiera seguir en su camino, que es Yeshua. Dice Deuteronomio 10, 12 y 13, y ahora Israel, ¿qué pide? Adonai tu Dios,
Simplemente, dice él, que le temas, o sea, que sepas delante de quién estás y andes en todos sus caminos, es decir, en su Torá, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón, o sea, todo lo que tú eres, con toda tu alma, y que cumplas los mandamientos y los preceptos que están en la Torá. Dice el Señor que hoy te manda a cumplir. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Este versículo es preciosísimo, ¿no? Si tú quieres que te vaya bien, aquí está. Temas, seas un temeroso de Dios, seas reverente delante de Dios, que andes en sus caminos, que les sirvas, que cumplas con sus mandamientos para que te vaya bien. Segunda característica, no solamente hombres capaces con discernimiento, sino temerosos de Dios, que sepan delante de quién están y que asimismo se presenten delante del Señor con ese temor reverente, sabiendo delante de quién están. La tercera característica son varones de verdad. La traducción adecuada sería hombres de confianza, o sea, varones que sean transparentes. Esta palabra es muy importante. Pongamos nuestra atención aquí. La palabra emet significa verdad. Es una palabra impresionante que estamos viendo aquí. La palabra emet, como ven aquí, arranca con la Aleph. La Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, la Aleph, que es muda. Y aquí estos punticos que se añadieron después, el pergamino hebreo no trae vocales, solo las consonantes, implica la vocal E. Luego sigue la Mem, que es la que ustedes ven en la mitad. De hecho, la Mem está en toda la mitad del alfabeto hebreo. Usted mira las 22 letras, la del centro es la Mem, que también con esos 3 puntos implica una E, o sea, Emet, y la Taf es la última letra del alfabeto hebreo. Aquí hay un secreto escondido. Atención con esto. Tenemos la primera, la de la mitad y la final. Tenemos el principio y el fin. Eso aparece codificado en el primer versículo de la Biblia, pero también aparece codificado por el apóstol Juan en Apocalipsis cuando dice que Él es el principio y es el fin. Él es el alfa y es la omega. Y en la mitad está el emet. Él es la verdad. Y alguien dijo, yo soy la verdad. Así que en el emet está toda la esencia del Mesías. El Mesías mismo está en esta palabra, en la Aleph, en el principio, en la Taf, el fin, pero también en la mitad, ¿cierto? Yo soy la verdad. Hoy diríamos allí, yo soy el que fue, el que es y el que será. Se le presentó a Moshe en la zarza ardiente diciendo, yo soy el que fui, el que es y el que seré. Y esas 3 iniciales en hebreo se organizan en el nombre sagrado Yud Hei Vav Hei. Así que Yeshua es el Emet, él es el principio, él es el principio y el fin, y él es la verdad. Y él viene de parte del Padre. Así que cuando aquí Yetro le dice varones de verdad, le está diciendo varones que sean como Yeshua, hombres que sigan al Mesías Yeshua. Dice Proverbios 20, del 6 a 7, dice, eh, interesante versículo, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de Emet, así como cuando se pregunta a alguien, Proverbios 31, mujer virtuosa, y hace la pregunta, ¿quién lo hallará? Bueno, aquí va el versículo para los hombres. Si no sabían que existía, aquí está. Hombre de Emet, ¿quién lo hallará? El Señor quiere que los hombres seamos hombres seguidores del Mesías, seamos hombres de verdad. Y aquí está una interesante explicación. Camina en su integridad. El hombre que es de verdad, que es transparente, que es un hombre de confianza, es un hombre íntegro. Dice él, camina en su integridad el justo. Sus hijos
Por eso son dichosos después de él. Muy bien, así como a la mujer virtuosa, sus hijos y su esposo la alaba diciendo, muchas mujeres han hecho el bien, pero tú las has sobrepasado a todas. Eso le decimos a nuestra esposa y mamá al comenzar el Shabbat. Aquí está el versículo para el hombre. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Así que hay dicha en los hijos cuando hay un hombre de verdad, hay un hombre de confianza, un hombre de palabra, diríamos, en nuestro país. Sus hijos son dichosos. ¿Quieres tener hijos dichosos? Sé un hombre de verdad, sé un hombre de Emet, un hombre siguiendo al Mesías. Vamos con la última. Aquí ya acabamos. La cuarta característica es que aborrezcan la avaricia. Avaricia quiere decir, en hebreo es betzá, del Strong 1214, implica ganar o ganancias usualmente de manera injusta, o sea, las ganancias injustas. También hay otras definiciones como aprovechar, tiene que ver mucho con la codicia. Aquí está la avaricia traducida en nuestras palabras, en nuestra Biblia. Cuando los traductores hacen las traducciones de la Biblia, pues buscan todos los significados que puedan haber y eligen. Por eso es importante ir al original, porque pueden haber otras explicaciones. El hebreo es tan sencillo, pero tiene tantos significados, por eso es importante ir al origen y no quedarnos con una sola explicación. Aquí dice codicia, aquí está, ganancias injustas. En la Biblia paralela la traducen como aborrecedores de sobornos. Diríamos, en el argot nuestro, de cohecho. Y esto se ve mucho en nuestros países hoy. Y el Señor busca jueces que sean aborrecedores de soborno. En nuestro país también hemos tenido escándalos, como el escándalo de la toga, donde el mismo juez, el que debe juzgar entre uno y el otro, se ha untado de soborno para dar un dictamen. ¿Cómo puede ser que un juez se deje llevar por el soborno siendo el juez? Parece no fácil de entender, pero pasa también en nuestros países. Muy bien, la cuarta característica que el Eterno da para los jueces de su reino es que aborrezcan la avaricia o que sean aborrecedores de sobornos. Esto no tiene nada que ver con el dinero. El dinero es imparcial. De hecho, el Señor quiere que seamos prósperos, lo vemos en la escritura, hay diferentes personas que seamos prósperas, que trabajemos, que produzcamos, que multipliquemos los recursos, pero el problema está en la avaricia, en aborrecer las ganancias injustas. Dice Proverbios 28:16, el príncipe, aquí está hablando de un príncipe, falto de entendimiento, multiplicará la extorsión. O sea, el que se deja llevar por la extorsión es falto de entendimiento. Pero dice él, más el que aborrece la avaricia, prolongará sus días. Aquí hay una promesa. Si quieres vivir muchos días, aborrece la avaricia, las ansias de tener. Es la última palabra que aparece en las 10 palabras, ¿cierto? No codiciarás la casa, ni la mujer, ni las cosas, ni el auto, ni el trabajo, ni lo que tiene tu prójimo. No, no codiciarás. Y en nuestros días las redes sociales se han encargado de generar codicia, porque aparece el hombre hablando de su casa, de su carro, de sus viajes, de su dinero, provocando avaricia. Eso puede generar las redes sociales. El Señor dice que debemos aborrecer la avaricia. No debemos caer en la avaricia, en la codicia. ¿Cómo podemos combatir la avaricia? Siendo agradecidos. Cuando tú todos los días te levantas y dices, Baruch atah Adonai, agradeces al Señor por lo que tienes, por tu cuerpo, por tu vida, por lo que te ha dado, por tu esposa, por tus hijos, por el aire que te da para respirar, eso automáticamente quita la avaricia. Vivir una vida de agradecimiento. Dice Pablo, he aprendido
a contentarme, ahí viene la doctrina del contentamiento que se habla en nuestras iglesias, a contentarme con poco, dice él, en lo poco, pero también en lo mucho, porque todo lo puedo en el Mashiach que me fortalece. Debemos vivir una vida de agradecimiento, menos queja, apreciados estudiantes, menos quejas en nuestras vidas, más agradecimiento, menos quejas, menos murmuraciones, que por qué a mí, que por qué esto. Entendemos, yo soy el primero, yo soy el primero en quejarme frente a una situación, pero el Señor quiere que seamos más agradecidos. Agradezcamos a Dios por todas las situaciones, inclusive por las difíciles. Eso hace que la avaricia, que la codicia se vaya de nuestra vida. Dice Proverbios 27:20, la muerte, el sepulcro y la codicia del hombre jamás quedan satisfechos. Creo que es muy claro aquí, ¿no? La muerte anda por todos lados, vivimos en un mundo donde la muerte reina, donde el sepulcro, pues todos tenemos en esta tierra un lugar en la muerte, pero también tenemos una esperanza en Yeshua. Pero mientras tanto, pues lo normal es que todos en algún momento, ojalá a nuestros 120 años, vayamos al sepulcro de la muerte. Pero hay algo que sí podemos evitar, y es la codicia. Y por eso aquí Salomón lo compara a la codicia con la muerte del sepulcro. Abandonemos la codicia, abandonemos la avaricia. Y es la cuarta característica que el Señor muestra aquí para quienes le siguen. Dice segunda de Crónicas 16:9, los ojos del Señor, ¿qué hacen? Recorren la tierra. Así que el Señor hace lo que Moshe hizo con su pueblo. Moshe tuvo que ir a recorrer todo el pueblo, tuvo que ir a hacer una inspección, una búsqueda eh, con el currículum o con el perfil más bien en sus manos y empezar a buscar hombres que tuvieran estas cuatro características. Muy bien, dice la escritura en 2 de Crónicas 16, que los ojos del Señor también recorren la tierra. Él también está buscando a quienes, dice, recorren la tierra para fortalecer a quienes tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Hay alguien que recorre la tierra en este momento y está listo para fortalecer a los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. El Señor está buscando a aquellos que gobernarán la tierra. Y el Señor busca a personas que tengan características, como las vemos aquí en el libro de Éxodo capítulo 18 que acabamos de leer, que sean, número 1, varones de virtud. Número 2, temerosos de Dios. Número 3, varones de verdad. Número 4, que aborrezcan la avaricia. Vamos a orar. Abba, gracias porque tú estás también recorriendo la tierra, porque también buscas a personas con corazón íntegro. Buscas a quienes estén en la brecha, Señor, quienes se mantengan en la brecha. Y a veces, como dice la Escritura, no encuentras a nadie, Señor. Nos ponemos, Señor, en la brecha. Hacemos un pacto contigo. Volvemos a la Torá. Queremos, Señor, ser hombres de verdad, estudiosos de la Torá para poder discernir entre el bien y el mal. Varones de virtud, queremos ser temerosos, saber de quién, delante de quién estamos. Cada vez que nos presentamos, nuestra vida delante de quién está en cada acto, en cada acción que hacemos. Que seamos varones de verdad, seguidores del Emet, del Mesías Yeshua, y aborrecedores de la avaricia. La codicia anda por todos lados, Señor, y hacemos voto de aborrecer la codicia, Señor. Gracias por tu palabra que nos traes para hoy, Señor. Gracias, Señor, porque buscas personas para juzgar la tierra. Queremos estar allí, Señor, delante de ti cuando vuelvas. Haznos capaces, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos tu palabra. Fortalécenos, Señor. Nos comprometemos contigo. En el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén.